Qué bueno, me alegra mucho. Me Yo les alegra mucho. bendiga a mis hermanitas. Muy buenos días, mi hermanita Gladys, ¿cómo amanece? Y en gracias a mi Dios, aquí me voy escuchándolas porque ya voy a salir, pero me voy escuchándolas. Dios las guarde. Claro que sí, mi hermanita, claro que sí. Permítame por aquí. Yo prendo un poquitico la cámara. Eso. Hoy es un día frío, estamos en un día, pero gracias a Dios, ¿no? Por el frío, gracias a Dios por los días calurosos, por cada uno de esos días que el Señor nos permite. Alabado sea su nombre porque todos son buenos días en Él. Entonces, hoy tenemos un día muy claro, muy tranquilo. Pero paso esto por aquí. Bienvenida a las muchachas que acabaron de ingresar también. Señor les bendiga. Por aquí voy a compartir entonces pantalla para que arranquemos en la gracia del Señor con el tema que el Señor hoy ha dispuesto. A ver. Entonces, creo que ahí está. A ver. Creo que ahí, ¿cierto, muchachas? Sí, se ve bien. Bueno, entonces ahorita a dos hermanitas de manera voluntaria, ¿cierto? De manera voluntaria les voy a pedir a una que si es tan amable y me puede colaborar leyendo un versículo, ¿cierto? Para que lo tenga ahí listo, para que cuando lo pidamos ahorita lo pueda dar. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58. Y si otra hermana también voluntariamente me puede colaborar leyendo Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24. Voy a volverlo a repetir. Primera de Corintios 15, 58 y el otro es Colosenses 3, 23 y 24. Entonces agradezco a mis hermanas por la colaboración y por el apoyo allí para con el tema. Bueno, estamos contentas porque parecía un poco largo el tema de Efesios, pero mire que no se nos hizo largo, fue un tema muy corto, porque es una carta que apenas tiene 6 capítulos, pero también ha sido una carta preciosa. Yo me la he podido disfrutar y yo sé que también ustedes se han podido disfrutar lo que hemos estado estudiando en la carta a los Efesios. Hemos visto la bondad del Señor a través de esta carta y de cómo nos abre un poco más el panorama a lo que Pablo apuntaba cuando escribió la carta de los Efesios a la iglesia. Y ya estamos culminando, ¿cierto? Ya nos falta el último capítulo de la carta, que es el capítulo 6. Y nosotros estuvimos esa semana pasada abriendo un poquitico el panorama del capítulo 5 y nos hablaba de los grupos. Entonces ya Pablo, una vez que habla, digamos, habla de los beneficios que lo estuvimos estudiando desde el capítulo 1 al capítulo 3, la posición en Cristo, los beneficios en Cristo, lo que hemos obtenido en Cristo, que tenemos en Cristo. Y luego del capítulo 4 empezamos a ver entonces los deberes que tenemos en Cristo. Entonces Pablo empieza a hablar a la iglesia, bueno, esto tienes, debes de vivir conforme a esto, debes de ser esto, debes de andar de esta manera, ¿cierto? Y eso tiene que tener una coinonía y tiene que tener coherencia con lo que hemos recibido y con lo que somos en Cristo. Luego Pablo, una vez que termina con los deberes, ya terminando en el capítulo 5, Pablo empieza a hablar entonces, a dar unas instrucciones a los diferentes grupos que estaban en la iglesia de Éfeso. Y empieza a hablar a ciertos grupos. Entonces Pablo inicia hablando al grupo de las casadas, ¿cierto? Y lo vimos el viernes pasado. ¿Cuál era la instrucción de Pablo para el primer grupo, que eran para las mujeres casadas? Luego vimos el segundo grupo, que era para los maridos. Ese fue el segundo grupo, las instrucciones que Pablo deja en la carta a los maridos, a los esposos que están ahí congregados en la iglesia de Éfeso. Ahora, nosotros en esta mañana vamos a estar viendo un poco acerca de las siguientes instrucciones para el resto de grupo que falta. Eran en sí total 6 grupos. Entonces ya vimos 2, que los vimos el viernes pasado, y vamos a continuar con el tercer grupo, a las instrucciones de Pablo a un tercer grupo. Y Pablo ahorita en estas
instrucciones, va a hablar a los hijos. Entonces, tomen ahí su material, estamos en el libro de Efesios, capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 1. Hoy vamos a estar estudiando del 1 al 14. Dice la palabra del Señor. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ahora va a hablar al otro grupo, al cuarto grupo. Padres, dice, a vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y la amonestación del Señor. Luego sigue el grupo número 5. Habla a los siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. No olviden esas referencias que es lo que estamos viendo. En Cristo, como a Cristo. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea un siervo o sea libre. Vamos a hablar del segundo grupo, el grupo sexto, los amos. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos. Y para él no hay ascensión de personas. Por lo demás, hermanos míos, dice, fortaleceos en el Señor. ¿Y en qué más nos debemos de fortalecer? En el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. ¿En dónde? En las regiones celestes. Por tanto, nuevamente Pablo dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir, dice, resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Hasta ahí vamos a estar estudiando en esta mañana. Entonces, para iniciar, vamos a estar viendo las instrucciones a los hijos. Cada una de las que estamos aquí tenemos diferentes áreas en nuestra vida, como madres, como abuelas, ¿cierto? Padres, somos padres, si estamos trabajando, somos empleadas, o si usted tiene un negocio, entonces usted es jefe, o si usted es casada, entonces tiene unas responsabilidades para con el esposo, las diferentes áreas de nuestra vida. Y la idea es que podamos identificarnos con esas áreas y tomar las instrucciones que por el Espíritu Santo habló a través de Pablo para la carta a los Efesios. La primera instrucción va la instrucción a los hijos. Pues la tercera instrucción, perdón, porque las dos primeras fueron para el matrimonio. Vamos a hablar de la tercera, el tercer grupo de personas a las que Pablo les está hablando, a los hijos. Entonces dice, hijos, obedeced. Y resalten esa palabrita ahí en sus materiales porque es obedecer. ¿Y qué dice de obedecer? Dice obedecer en el Señor. O sea, en Cristo, obedeced a vuestros padres. Y fíjense que eso es casi que un mandato, porque ahorita nos va a hablar del mandamiento, dice, porque esto es justo. Entonces, el motivo que Pablo da es que esto es lo correcto. Y según Pablo, es lo correcto según qué? Según el mandamiento. Y Pablo dice, obedezcan hijos a los padres porque esto es correcto conforme al mandamiento. Por eso Pablo lo introduce. Entonces Pablo dice ahorita, va a tocar el mandamiento que está en el libro de Deuteronomio, ¿cierto? Donde dice,
honra a tu padre y a tu madre. Esa palabra honra significa obediencia. ¿Cómo honra un hijo al padre? En la obediencia. Ese es el principal, la obediencia. Entonces, tengan eso en mente porque la Biblia habla de la honra, ¿se acuerdan? Ahorita hablaban de cómo honraba la esposa al esposo y también Pablo dice en la obediencia, en la obediencia. Y esta palabra, obediencia, va a hablar de la honra de un grupo a otro y de esa interacción del uno con el otro. Entonces, dice, honra a tu padre y a tu madre, a ambos, ¿cierto? Tanto a papá como a mamá. Dice que es el primer mandamiento. No dice que este mandato es el primero de los mandamientos, no, no, no. Dice que este mandamiento es el primero que contiene una promesa. Hay otros mandamientos que también contienen promesas, pero este es el primero, dice Pablo. Este es el primer mandamiento con promesa. Y dice que ¿cuál es la promesa? Tiene dos promesas. Dos promesas. La primera, ¿para qué qué? Para que te vaya bien. Entonces usted, y hoy yo quiero que nos preguntemos, mis hermanas, ¿a quién le gustaría que le fuera bien? Yo creo que a todas nos gustaría, ¿cierto? Que nos fuese bien. Miren la belleza del Señor de decir que el que honra a su madre y a su padre le va a ir bien, para que te vaya bien. Y mire lo que dice, y seas, esta es la segunda promesa, y seas de larga vida sobre la tierra. Quiere decir que hay una promesa de la bondad de Dios de aumentarte los días de vida sobre esta tierra. O por lo menos no que te los acorte. Entonces, mis hermanas, ¿podríamos nosotras hoy creer a ese mandamiento? Entonces, vemos un principio muy bíblico y muy bonito en eso que estamos estudiando, y es que obedecer los mandamientos de Dios traen una recompensa, ¿sabe? Obedecer los mandamientos de Dios. No solo la Biblia dice, como lo veíamos el viernes pasado, no solo la Biblia dice que obedecer los mandamientos de Dios es una carga ligera, que no es pesada, sino ligera. Y dice que tiene una recompensa, que vale la pena. Vale la pena porque del Señor recibiremos una recompensa por la obediencia. Y qué bueno que estos sean los principios que podamos en la crianza impactar la vida de esos niños o de esos hijos o de esos nietos, de esos sobrinos, ¿cierto? Entonces, la instrucción a los hijos. Ahora, ¿qué dice Pablo a los hijos? Al que es ese niño, dice, el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el hijo burlador no escucha las reprensiones. Proverbios 13:1. ¿Cuál de esas dos características es más notable en el hijo? A veces, cierto, es más notable que no escucha las reprensiones. Pero dice que el hijo sabio, el hijo que es sabio, la hija que es sabia, dice, recibe el consejo del padre. Lo recibe. Entonces, la Biblia sí da instrucciones acerca de la crianza. Sí, sí, y da instrucciones acerca de cómo debe ser la conducta del hijo, pero también da instrucciones a los padres de cómo deben de criar. Y qué bonito sería si alguna hermana siente dificultad en esta área, que pueda estudiar acerca del tema o que pueda buscar en las escrituras respecto a las instrucciones que Dios da a esos grupos. Dice también Proverbios 13:1, dice, el hijo sabio recibe el consejo del padre, pero el insolente, bueno, es el mismo, ¿cierto? Es el mismo versículo, pero de pronto está en otra versión, dice, el insolente lo llaman no es burlador, sino el insolente no escucha las reprensiones.
se hace el sordo. Y lastimosamente de eso sí que abunda y de eso sí que hay. Nuestro corazón siempre tiende a ser ese rebelde. Ahora, si bien algunas de las que estamos aquí podemos decir que tenemos hijos en donde aplicar, o yo también tengo una mamá y soy hija, yo creo que también debemos de ponernos en esta mañana en el lugar que nosotras tenemos un padre. Quizás, quizás algunas como a mí, no me tocó mucho conocer a mi padre físico o mi padre terrenal, biológico, ¿cierto? Porque yo me crié con un padrastro, no con un padre, digamos, mi propio papá biológico. Pero sí tenemos un padre si usted está en Cristo. Si usted es una hija de Dios, si somos hijas de Dios, si hemos sido salvas, si hemos sido redimidas, si usted ha puesto su confianza en el Señor Jesucristo, entonces usted tiene un Padre. ¿Por qué? Porque Juan capítulo 1, versículo 12 dice, a los que creyeron, a los que creen en su nombre, a eso les dio potestad de ser hijos de Dios. Y si usted es un hijo de Dios, entonces usted tiene un Padre. Tenemos un Padre. La pregunta es, si el proverbio dice que el hijo sabio recibe el consejo del Padre, entonces, ¿cómo nosotras estamos recibiendo el consejo de nuestro Padre? Si estamos nosotras recibiendo la instrucción de Dios para nuestra vida. Si soy yo una hija sabia que está recibiendo la instrucción de mi Padre que está en los cielos. Dice, el hijo burlador, el hijo que es insolente, dice, no escucha la dirección, no escucha la instrucción. Es su evidencia. La desobediencia al Padre es evidencia de algo que hay en mi corazón. Veamos entonces ahora el otro grupo y nos vamos a poner en el otro grupo. Instrucciones a los padres. ¿Eso está en dónde? En el versículo 4, de ahí de Efesios capítulo 6. ¿Cuál es la instrucción de Pablo acerca hacia los padres? Les dice, a vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino que dice, sino que, ahí está el contraste, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Veamos un poco cómo fue la instrucción que encontramos en las Escrituras acerca de cómo deben de criar los padres. Salmo 78, 1 al 8. Una hermanita que le pedí el favor, si por favor lo puede leer. ¿Es 68 o 78? 78, Okay. del 1 al 8. Dice, escucha pueblo mío mi ley, inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que son padres, que nuestros padres nos la contaron. No la encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres, que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán. Y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no olviden
y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Gracias, mi tata. Gracias. Entonces, ahí vemos una instrucción práctica, ¿cierto? De lo que Dios quiere para los padres. Y los padres tienen una gran responsabilidad y es no encubrir lo que han aprendido de Dios a sus hijos, sino que dice, nosotros no las encubriremos, sino que lo que hemos oído, las cuales hemos oído, las cosas que hemos entendido, eso dice, lo que nos contaron nuestros padres acerca de Dios, dice, no las encubriremos a sus hijos, sino que contaremos que a la generación venidera, ¿qué van a contarles? Las alabanzas de Jehová. ¿En qué van a instruirlos? También dice, en el poder de Dios, que Dios es un Dios poderoso. ¿Cierto? En la potencia. Y también en qué otra cosa le van a instruir, en las maravillas de Dios. Y luego dice, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel. Ahora, ¿qué debía hacer el Padre con esa ley de Dios? Con la ley del Señor. Dice, la mandó a que la notificasen a sus hijos. Y luego dice, para que la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán, también que hagan, repitan lo mismo. Esos hijos se lo cuenten también a sus hijos. Y miren los principios. Primero, para que confíen en Dios, para que pongan en Dios su confianza. Miren la importancia de esas instrucciones, para que no se olviden de las obras de Dios, para que guarden, esa palabra guarden es obediencia, para que obedezcan a sus mandamientos. Y luego dice, y no sean que una generación contumaz y rebelde. Por eso, para estos principios, dice, Dios le dice a los padres, instruye a tus hijos, instruyelos, para que no vayan a ser una generación que no dispuso su corazón, una generación que no fue fiel para con Dios. Entonces, la gran responsabilidad de como padres, instruir a sus hijos, instruir a esos hijos. Y mire que por eso Pablo dice, criadlos en la disciplina. Entonces, nosotros en el contexto latino de aquí, en nuestro idioma, cuando escuchamos la disciplina, entonces siempre la interpretamos como castigo, criarlos en el castigo, es cierto, en la reprensión, en tal cosa, pero no es lo que la palabra dice en otras versiones, está hablando de instrucción, criarlos en instrucciones y amonestación del Señor. O sea, conforme a los principios bíblicos que Dios estipula para criar. Eso es lo que está diciendo. Por eso Deuteronomio 6.1, ¿qué dice a los padres? Estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñara para que los pongáis por obra en la tierra en la que vais a pasar para tomarla en posesión. Entonces manda a los padres a obedecer a los mandamientos, ¿cierto? Para luego enseñarle a los hijos a obedecer a los mandatos de Dios. El principio que encontramos para los padres es que es muy difícil usted enseñarle a su hijo a obedecer si usted no está obedeciendo al Señor, porque eso no tiene coherencia, no tiene coherencia. Que usted quiera que su hijo obedezca a Dios, pero usted está en plena desobediencia a Dios. Usted no puede enseñarle a su hijo a confiar en Dios, a que ponga su confianza en Dios, si en su vida o en nuestra vida, muchachas, no se ve esa confianza en Dios. ¿Con qué criterio le digo a mi hijo que debe de confiar en Dios? Si yo no estoy confiando en el Señor.
¿Con qué criterio le digo que se refugie en Dios y que Dios le sostendrá si yo no me estoy refugiando en Dios? No tiene coherencia. Entonces, la primera instrucción y que nosotros deberíamos de tener en cuenta a la hora de criar es el ejemplo. ¿Por qué? Porque fue lo que Jesús hizo. Jesús cuando tomó a sus discípulos, Él les dice, ejemplo les he dado. Yo ejemplo les he dado. Porque es algo palpable, algo que ellos están observando y que lo viven y lo ven. No significa, yo sé, porque yo sé, que es que nosotros los padres tenemos que ser perfectos. No, no significa eso. Porque también ellos se dan cuenta de nuestras fallas y de nuestras debilidades. Ellos las conocen, viven a veces bajo nuestro techo y las ven. Pero que ellos sepan que cuando tenemos esas debilidades, que cuando fallamos, tenemos a un padre a donde ir. Tenemos un padre en el que invocamos, un padre en el que nos refugiamos, un padre al que le creemos. Miren la instrucción y la manera en la que David instruía a Salomón, a su hijo. Primera de Crónicas 28:9. ¿Cuáles eran esas recomendaciones que le daba David a Salomón? Dice, en cuanto a ti, Salomón, hijo mío, le dice David, primero, reconoce al Dios de tu padre. Reconócelo. Ahí está hablando, conoce la posición de Dios, reconócela. Acepta cuál es la posición del Señor, cuál es el lugar de Dios. Y luego dice, y sírvele con todo tu corazón. Sírvele con todo tu corazón. ¿Cómo también debe servirle? Con ánimo dispuesto. Esas eran las instrucciones de un padre a un hijo. Sírvele de corazón, con ánimo dispuesto, porque el qué, miren lo que le dice, porque el Señor, no olvides, Salomón, que el Señor escudriña todos los corazones. Y Él sabe si tu servicio y si lo que estás haciendo para el Señor es de todo corazón para Él. Dios entiende todo intento de los pensamientos. Él está hablando a Salomón acerca de la omnisciencia de Dios. Le está mostrando que Dios es un Dios omnisciente. Y le dice, Salomón, si le buscas, Él te dejará encontrarle. Él estará cercano a ti si tú le buscas. Pero también le dice, pero si le abandonas, también David es claro con su hijo, si le abandonas, Él te rechazará para siempre. Ahí vemos cómo un padre habla a su hijo. Pero continuemos entonces con el otro grupo, sin antes de pronto hablar un poquitico de esta palabra, no provoquéis a ira a vuestros hijos, ¿cierto? Porque en otra versión aparece, no hagáis enojar a sus hijos. Y a veces es que en la crianza se puede nutrir en el hijo o se puede criarlo en la ira y cultivar la ira en el corazón de nuestros hijos. Y en eso también tenemos que preguntar, ¿en qué espacio de mi vida yo estoy provocando a ira a mis hijos? Yo también tengo que preguntármelo, porque muy seguramente voy a encontrar cosas. Esto no significa, muchachas, que entonces no lo discipline, porque yo sé que, ay, no, porque entonces al niño le da rabia, entonces no lo discipline, no le llame la atención, no está diciendo nada de eso. Está yendo más allá, Pablo, a provocar a ira. Entonces, muchachas, sigamos con el siguiente grupo. Grupo número 5. Instrucciones a quiénes?
a los siervos. Aquí vamos con el otro grupo. En el versículo 5 dice, siervos, obedeced, mire que es la misma palabra, obediencia. Obedeced a vuestros amos terrenales. ¿Cómo? Obedézcanles con temor y temblor, con sencillez de vuestros corazones, perdón, como a Cristo. Entonces eso nos da una referencia. ¿Cómo se le sirve a Cristo? A Cristo se le sirve con temor, con temblor. En otra versión dice con respeto, con humildad, con sencillez de vuestro corazón, con sinceridad. Encuentra uno en otra versión también. De esa manera, Pablo dice que de esa manera, así como le servimos a Cristo, porque esa es la manera correcta, Pablo dice, esta es la manera correcta de servirle al Señor. Y miren, muchachas, que el Señor nos hace énfasis en esta mañana, la condición del corazón de cómo le servimos a Dios. A Dios le importa en qué forma nuestro corazón le sirve, cómo está nuestro corazón en el servicio. Mire que más que servir y más que hacer, Dios le apunta al corazón que está detrás de ese hacer. Y dice que a Cristo también se le sirve con temor y temblor. Y dice, así como ustedes le sirven a Cristo, con ese mismo temor, temblor, con sencillez de vuestro corazón. Entonces, de esa misma manera, obedezcan a sus amos terrenales. Sírvanle a su jefe. Y en este tiempo, Pablo va a hablar de esos siervos que unos estaban en una condición de esclavitud, otros estaban libres de esclavitud, pero igual tenían jefes a los que servían y trabajaban. Pablo continúa diciendo, no sirviendo al ojo. En otra versión dice, no sirviendo cuando solo te están mirando, cuando estás siendo observado, como para que tu jefe no diga nada. Entonces, cuando tu jefe voltea a mirar, tú ahí estás trabajando. No, no, no. Dice, como los que quieren agradar a los hombres, sino más bien cómo debe ser ese trabajo, cómo debe ser ese servicio. Dice que habla esa palabra siervo, servicio. Dice, sino como siervos de Cristo. Siervos de Cristo. ¿Cómo así que de siervos de Cristo? De corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad. Yo creo que esto es de lo más escaso, de lo más escaso que se pueda encontrar hoy en día en los trabajos. Y son las personas que trabajan con buena voluntad. Por el contrario, tú te encuentras en los trabajos con personas que trabajan de mala voluntad. Unos trabajan por el sueldo y me importa, ¿no? Otros porque me toca, porque bueno, es mi trabajo, no tengo otra cosa de que vivir, entonces ni modo, esto es lo que me toca hacer. Otros trabajan con pereza. Otros trabajan sin sentido de pertenencia. Otros trabajan sin valor por esa labor que hacen o por el lugar donde tienen ese empleo. Pero Dios dice que los cristianos, los que están en Cristo, ¿cómo debe ser ese servicio? ¿Cómo debe ser esa labor? Dice, el cristiano esa labor la debe de hacer de buena voluntad. Y debe tener algo claro que quizás esto te pueda o nos pueda ayudar a nosotras. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Veamos un poquitico a qué se refiere esa última frase. Primera de Corintios 15:58, la hermana que voluntariamente lo buscó. Si puede prender su micrófono, me lo puede leer, se lo agradezco.
¿Quién lo tiene? Ninguna lo buscó. No lo puedo creer. Si quieren, lo leo. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 58. Yo lo leo. Dale. Dice, así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Gracias, Tata. Tenemos algo precioso en la palabra de Dios. Y es que debemos de estar cómodos. Y no olviden esa palabra que encontramos ahí en 1 Corintios. Amado mío, es estar firmes, porque de eso vamos a hablar ahorita más adelante. Estar firmes y como también constantes, firmes y constantes, creciendo en la obra, sabiendo, usa el mismo término que está usando aquí en Efesios, sepan, tengan claro, tengan claridad de que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, no es en vano. Recibiremos recompensa. El bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y yo creo que es maravilloso que el Señor nos anima a la obediencia. El Señor nos anima a obedecerlo. Y dice, tendrán recompensa. Tendrán recompensa. Colosenses capítulo 3, versículo 23 y 24. Amén. Amén. Y todo Gracias. lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Wow. ¿Tendremos recompensa? Tendremos recompensa. Tendremos recompensa porque cuando servimos a nuestros amos o servimos en el trabajo, no es que estamos sirviéndole a la persona, dice, como a Cristo, estamos sirviéndole al Señor, como siervos de Cristo. Del Señor recibiremos la recompensa. Cierto que eso nos da ánimo, eso nos debe de dar ánimo, fortaleza, ¿cierto? Por eso Pablo llama a la iglesia a mantenerse firme, constante. Ahora vamos a ver el último grupo para que pasemos a la otra parte. Este grupo es un poco más corto. A los amos. Este es el sexto grupo. Dice. Y vosotros, amos, haced con ellos, o sea, con tus siervos, con tus empleados. ¿Qué te debes hacer? Lo mismo. Lo mismo que qué? Lo mismo que le dijo a los siervos. Lo mismo que le dijo a los siervos. Ustedes deben de hacer lo mismo. Y Pablo le agrega, dejando las amenazas. Es una instrucción. Déjenla, las amenazas. Sabiendo, escucha el mismo término que acabo de decir a los siervos, sabiendo, tengan algo claro también los amos. Sepan y tengan claridad que el Señor de ellos, el Señor de los siervos que acabo de tocar, y vuestro, está en los cielos. ¿Qué significa eso, muchachas? ¿O qué nos da a entender ese texto? Tanto siervos como amos tenemos un mismo Señor. Y si tenemos un mismo Señor, tenemos un mismo dueño. Ambos le servimos al mismo Señor, al mismo Dios. Y eso es lo que Pablo le da las instrucciones a los amos. Ambos tienen al mismo Señor. Ahora, este Dios, este Señor, a lo que Pablo se refiere, ¿está en dónde? El Señor que está en los cielos. Y eso quizás nos deja ver que el Señor que está sentado a la diestra del Padre, que está en los cielos, no va a tener el Señor un panorama más amplio de la tierra, de nuestras vidas, de lo que vivimos, de lo que hacemos. Claro que sí. Dios tiene su panorama mucho más amplio que nosotros. Él está en los cielos.
Y dice, y para Él no hay acepción de personas. Para Él no hay favoritos. No porque eres amo o porque somos amos, entonces estamos mejor delante de Dios. No porque soy siervo y no amo, entonces yo estoy menos delante de Dios o estoy más delante de Dios. No, 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 no. Dice, Pablo dice, Dios no tiene favorito. Delante de Dios, en Cristo, todos somos hijos de Él. No es que ame más al uno, no es que ame más al otro. No es que tenga preferencias por el uno. Y quiero culminar con esas instrucciones, quizás diciendo algo, porque a veces nosotros pensamos que quizás Dios no nos ama lo suficiente. Yo le hago una pregunta. Cuando usted piensa en cómo Dios amaba a David, ¿cómo lo interpreta? ¿Cómo le hace sentir el pensar cómo Dios amaba a David? Que dijo de él que tenía el corazón conforme al de Dios. ¿Cómo sería el amor de Dios por Abraham? ¿Cómo Dios veía a Abraham y lo amaba? Y que Dios llegó a llamar a Abraham su amigo, amigo de Dios. ¿Cómo sería el amor de Dios por Moisés, por Elías, por una Ruth, por una Esther, por un Daniel, que le dicen las escrituras, siervo amado? Y uno dice, no, pero es que uno a esos hombres si no les llega es que ni a los tobillos. Porque en nuestra mente a veces quizás está condicionada que un amor debe ser meritorio, según los méritos. No como Dios me va a amar, con la misma intensidad con la que amaba a Moisés, jamás. No, es que a Moisés no es genial. ¿Quién nos puede comparar? Pero Dios nos anima en esta mañana a quitar esos conceptos que hemos cultivado en este mundo terrenal y que se han metido en nuestra mente y entender la verdad de Dios cuando Dios dice que Él te ha amado y que me ha amado a mí, nos ha amado con amor eterno. ¿Sabes que de la misma manera en la que Dios ama a esos hombres, te ama a ti, me ama a mí? El amor de Dios es tan grande y tan perfecto que te ama con la misma intensidad, con el mismo propósito. Y si ahora lo vemos desde ese panorama, ¿cómo ves ahora cómo Dios nos ama? ¿Cómo lo sientes ahora? Dios te ama con la misma capacidad con la que amó a Daniel o con la que ama a Daniel, porque allá está en la eternidad con él. Dios nos ama. Dios no tiene favoritos. ¿Cuánto somos para el Señor? Bendito sea su nombre, ¿cierto? El amor de Dios para con nosotros. Entonces, continuemos ya con la última parte que nos queda. Porque finalmente, ahora Pablo dice, por lo demás, hermanos. Y ese por lo demás es conclusión. Finalmente, ahora Pablo va a hablarle a la iglesia en conjunto. Ya estuvo hablando de casadas, las instrucciones para las casadas, los esposos, para los hijos, para los padres, para los siervos, para los amos. Y una vez que termina de hablarle como a cada grupo específico, Pablo dice, bueno, finalmente por lo demás, hermanos míos, en conclusión, para todos. En resumen, ahora va a abarcar a todo el grupo completo, a todo el grupo que le dice Pablo. Y ya está terminando de escribir la carta. Esas son casi que sus palabras finales para la carta a los Efesios.
Les dice, hermanos, fortaleceos en el Señor. Qué ánimo, ¿cierto? Le daba Pablo a la iglesia. Fortalezcanse en el Señor. Busquen su fuerza en el Señor. Sean fuertes en Cristo, dice otra versión. Sean fuertes en Cristo. Dejen que el gran poder de Cristo le dé las fuerzas necesarias. Esa versión me gustó mucho. Fortaleceos en Cristo. ¿En dónde entonces dice la Escritura aquí que tú y yo podemos encontrar la fuerza y la fortaleza que necesitamos para caminar con el Señor? En Cristo. Si hay un desánimo, si hay alguna situación por la que de pronto, cierto, no te sientas muy firme o te sientas débil, sin fuerzas, la invitación de Pablo para ti, para mí en esta mañana es: busquen sus fuerzas y busquen fortalecerse en Cristo. Allí van a encontrar ustedes la fuerza. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios. Lo primero que nos deja ver el texto es que la armadura de Dios no es mi armadura, porque a veces entendemos que es algo que yo produzco. No. El texto nos dice, ¿la armadura de quién es? De Dios. ¿A quién le pertenece? A Dios. ¿Quién la dispone? Dios. Es la armadura de Dios. Y esa palabra armadura está hablando de unas armas. Son de Dios. Le pertenecen a Dios. Y dice que tú y yo, Pablo dice, vístanse con esas armas de Dios. Y luego nos dice, ¿para qué? ¿Para qué el creyente, dice, para qué los efesios deben vestirse con esta armadura? Para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Ahora, fíjense que este tema de la armadura de Dios, la que quizás hemos experimentado estar en otros lugares, siempre hemos oído sobre la guerra espiritual y que la armadura de Dios es algo que tú sales por la mañana y antes de salir de tu puerta, de tu casa, entonces tú te pones la armadura, Señor, y ahora sí, Señor, me pongo la coraza, me pongo el yelmo, me pongo no sé qué, y es como que tú lo oras y entonces como que algo espiritual viene y te lo coloca y sales a la calle y yo voy ya resguardada con la armadura de Dios. Pero no está hablando de eso. No está hablando que si tú se levantas por la mañana y te untan toda de aceite ungido por allá, vas a salir a la calle con la armadura de Dios. No está hablando de eso. Y no dice que es para salir a la calle y que nada malo te pase. Eso no dice. No dice que la armadura se usa para salir a la calle como si fuera un agüero. Que la armadura de Dios es como un agüero que tú te aplicas por la mañana para quitar las malas energías, para que ninguna cosa, ningún mal acontecimiento me pase. No, no dice eso. Dice que es para que el creyente esté firme contra las asechanzas del diablo. Ahora vamos a ver más adelante por qué Pablo considera, ¿cierto?, que el creyente debe tener firmeza. Miren lo que dice Santiago 1:8. ¿Qué es lo contrario a estar firmes? Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, lo contrario a estar firmes es la persona inestable, vacilante, frágil, variable y voluble. Eso significa inestable. La inconstancia, ¿cierto? La persona que hoy sí, mañana no.
que hoy está de una manera, mañana está de otra, que es voluble. ¿Se acuerdan que Pablo nos estaba hablando por allá en un versículo diciéndonos que cuidados de ser llevados por cualquier viento de doctrina, que seamos arrastrados? Y Pablo dice que lo contrario a ser inconstantes, de doble ánimo, estar que firmes. Primera de Corintios 16:13 dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Entonces la armadura de Dios es para el que el creyente esté firme contra las acechanzas del diablo, o sea, contra las estrategias, contra las artimañas y contra los engaños del diablo. Y Pablo ahora nos va a dar la razón de por qué el creyente, por qué el cristiano debe de vestirse con esa armadura de Dios, con esas armas de Dios para estar firmes. Mire lo que dice. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿qué? ¿Cuál es la lucha? La lucha es contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Así que la lucha tuya y mía es con entes espirituales de maldad. ¿En dónde? En las regiones celestes. En los aires, dice otra versión. Pablo dice, por lo tanto, por lo anterior, por esto que les acabo de decir, tomad, mira otra vez la recomendación de Pablo, tomad. En el versículo anterior nos dice vestidos, aquí nos dice tomad toda la armadura de Dios, toda la armadura, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estás nuevamente ¿cómo es? Firmes, ¿no? Y habla de posición, ¿no? Firmes. De esa posición que debemos de mantener en Cristo, firmeza. Firmeza en la fe en la que hemos creído. Entonces el enemigo busca con sus acechanzas, con sus engaños, con sus estrategias, que el creyente no esté firme en la fe, que sea un creyente inestable, inconstante, un creyente voluble, frágil, variable. Eso es lo que busca Satanás. Y hoy podemos hacernos una pregunta. ¿Será que esto le está funcionando? Vemos hoy en día en la iglesia o nos vemos a nosotras mismas como cristianas débiles, variables, inconstantes, volubles. Es algo que cada una de nosotras debe responder en su propio corazón con el Señor. Yo tengo que hacerme esa pregunta yo. Porque es ahí hacia donde apunta el enemigo. Porque un creyente que esté en esa inconstancia, es un creyente que no está enfocado en lo que el Señor le ha llamado a estar enfocado. Es un creyente que no está haciendo lo que el Señor le ha llamado a hacer. Es presa fácil, por decirlo así. La Biblia dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y qué es lo que busca? ¿Qué es? Destruir la iglesia de Cristo, destruir
a los creyentes. Y Él no juega a devorar, no juega a ver si de pronto no. Él está totalmente concentrado en su labor, porque Él sabe que su tiempo se acorta. Y lo que Pablo busca a través de esta carta que le escribe a la iglesia de Éfeso es que la iglesia resista firme contra las mentiras y el engaño de Satanás. Por eso Pablo les enfoca la palabra firmeza, para que puedan resistir. Entonces el pasaje es mal interpretado cuando dice que Pablo, que en la guerra espiritual, es para usted pelear con el diablo. Usted tiene que hacerle guerra a Satanás. Usted tiene que pelear con Satanás. Entonces, las personas empiezan a hacer una serie de cosas para entrar en unas luchas con los entes espirituales que ya de por sí, con todo respeto, déjeme decirle que usted y yo como seres humanos ya la tenemos perdida. Aquí estamos hablando de un ente que la Biblia dice que son principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Son gobernadores de las tinieblas de este siglo, son huestes espirituales. La Biblia dice que en Daniel, en el libro de Daniel, Daniel no le hizo frente a Satanás ni a los demonios, lo hizo otro ángel. Son seres poderosos, con poder. Entonces la Biblia no dice que tú y yo tenemos que entrar en una guerra y en una batalla a pelear y a reprender a Satanás y a echar cosas en la casa para que Satanás no entre, no. Y hay personas que hasta pelean con Satanás e insultan porque Dios no nos mandó a eso. Pero más bien Dios sí dice, resistan, estén firmes contra sus acechanzas. Y para eso Pablo dice, tomen la armadura de Dios. Ahí está hablando más bien de unas armas espirituales que te van a ayudar a resistir en la lucha a esos entes espirituales. Dice el texto, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, dice la carta, estén firmes. Veámoslos quizás un poco más en otros versículos, en estos. ¿Cómo pues, entonces, gano esa victoria? Santiago 4:7, ¿qué nos dice? Dice, someteos pues a Dios. ¿Qué dice también? Mire que Pablo está usando la misma palabra que está usando Santiago. Resistid. Resistid al diablo. ¿Y qué hará el diablo? Y huirá de vosotros. La única forma en la que nosotros podemos hacer resistencia al diablo y resistir sus ataques cuando él nos lanza, porque ahí Pablo dice, ¿cierto? Que los dardos del enemigo. La manera de resistir es como someteos a Dios. Sometiéndonos a Dios. Una vida rendida a Dios, sometida a la voluntad de Dios. Es una vida vestida para resistir los ataques. Primera de Pedro 5:6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Y si Dios lo permite, el otro viernes vamos a desglosar un poquito más cada una de esas armas espirituales que están en Dios, que son de Dios, porque la armadura es de Dios, pero que están a disposición para ti, para mí, para vivirlas,
para tomarlas, para atesorarlas, y que una vez que esas armas espirituales son parte de nuestra vida, te van a ayudar a ¿qué? A permanecer firme, a estar firmes contra las acechanzas, contra los engaños del enemigo. Estas no son armas materiales, terrenales o físicas, sino armas espirituales. Estas armas de las cuales Pablo habla, que son, digamos, estos recursos espirituales de los cuales Pablo va a seguir hablando allí, hablan de carácter, de algo que se ejercita en la vida del creyente y que lo ayuda para que cuando vengan los ataques, él pueda permanecer firme, firme en lo que ha creído, firme en la fe en el Señor Jesucristo. Y quería de pronto, muchachas, hablar un poco de eso, porque quizás usted ha escuchado que este tema ha sido instruido de otras maneras y lleva muchas veces al creyente a pelear una batalla contra un enemigo con unas armas equivocadas. Y Dios quiere que nosotras nos vistamos con esas armas, con su armadura, con sus recursos espirituales. Nos vistamos con esos preciosos recursos que Él ha dispuesto para que tú y yo estemos preparadas, para que cuando vengan esas situaciones no nos mueva de donde estamos, sino que nosotros podamos permanecer firmes en el Señor. Si Dios mediante el Señor así lo quiere, yo les animo para que el otro viernes podamos quizás ampliar un poquitico más el tema respecto a cada una de ellas. Entonces, mis hermanas, les animo para que eso sea así en nuestra vida. Permítanme por aquí, yo dejo de compartir.